¿no? Ayer justamente el Congreso adoptó la decisión de declarar persona no grata a la presidenta de México. Pero esto viene, por supuesto, ya de septiembre, tengo entendido, esta moción. Bueno, ¿qué espera usted de lo que tome, de la decisión que tome, perdón, Cancillería sobre este salvoconducto? ¿Hay que entregárselo o no queda otra alternativa, cree usted? Sí, gracias, Carlos. Mira, primero aclarar que efectivamente la moción que se aprobó ayer declarando persona no grata a la presidenta Sheinbaum de México, se aprobó hace 2 meses, perdón. Septiembre. En la Comisión de Relaciones Exteriores, y era por las declaraciones, por la intromisión no era la primera vez que ya había dicho de que estaba en la cárcel injustificadamente el expresidente Castillo y que no ha cometido un golpe, y en fin, ya sabemos cómo piensan ellos y cuál es la ideología de dicha presidenta. No fue por el tema de Betsy Chávez Claro. ni salvoconducto, solo que, claro, del fervor del debate, casi todos intervenían para hablar a favor o en contra del asilo de Betsy Chávez y de otorgarle o no. Claro, es la noticia. Es salvoconducto, evidentemente, pero lo que pasa es que hubo ahí un debate de verdad un poco innecesario. Mira, entiendo que lo están revisando, eso, o sea, que es un tema entre el Ejecutivo, el presidente, que lleva la política exterior, con el canciller. Yo lo que espero es que lo analicen bien. Evidentemente hay normas internacionales que deben respetarse, pero que también se están burlando de nosotros, ¿no? Porque están utilizando mal la figura del asilo. O sea, pues hoy día es Betsy Chávez, mañana puede ser, no sé, Aníbal Torres, o un delincuente o un narcotraficante. ¿Hay que negarle el salvoconducto, cree usted? Por ahí va pienso que también. por lo menos debe analizarse bien, pueden demorarse todo el tiempo que quieran, no hay un plazo para ello. Y personalmente sí pienso que no deberían darle en ese momento y ahora por las circunstancias, y que deberíamos pensar más políticamente que diplomáticamente. Correcto, aun cuando ello conlleve de pronto una respuesta por parte de México que nos lleve a un tribunal internacional, asumiendo esas consecuencias. Sí, porque ellos están asilando a una persona, considerándola perseguida política, y sabemos que eso no es así. Y eso es una persona que tiene un proceso penal por rebelión, que han pedido 25 años de cárcel para ella, y que todos sabemos que fue la mano derecha del presidente Castillo, del golpista Castillo, en el tema del golpe. Y, o sea, no. Si los hechos son tan claros y evidentes, ¿por qué de pronto seguimos inmersos en un proceso judicial por un lado y por el otro el Congreso todavía no toma una decisión de sanción política más allá de la vacancia del señor Castillo, ¿no?, contra los imputados? Es decir, ayer escuchábamos, ayer o anteayer, a Roberto Sánchez, el congresista Roberto Sánchez, decir que va a llevar en la lista al Senado a Chávez. Y claro, ella no tiene una inhabilitación. A ver, estamos hablando de hechos que se sucedieron y que todos presenciamos a fines de 2022. Estamos ya a puertas ingresando a un proceso electoral y no hay una sanción política, ni para Castillo ni para Betsy Chávez. Por lo tanto, el argumento México dirá, bueno, pero si en el Perú todavía no hay una condena por un hecho tan claro y evidente como dicen algunas voces, entonces yo lo tengo en duda también. Digo, me pongo del otro lado del análisis. Reconoce, habría que hacer una autocrítica ahí también por parte de las autoridades peruanas. Los dos tienen un proceso judicial, ¿no?, penal. No condena. Bueno, sí, tiene demora, pues. Ya sabemos que los procesos judiciales demoran. Y sí, evidentemente que hace un mea culpa, porque el tema de la inhabilitación no se vio en el Congreso. Se vio la vacancia y no se vio, pero bueno, ya se presentaron, y entiendo, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Rospigliosi, es que hoy día habrá consejo directivo y eso debe de agendarse, porque tiene que, entiendo, pasar también por comisión permanente, y estoy segura que se verá lo antes posible, antes que termine este mes. Pero, congresista, al margen de lo que pensemos sobre Betsy Chávez, efectivamente, y su complicidad en ese intento de golpe, ¿no cree usted que el Perú está en la obligación de respetar los tratados y acuerdos que firma? Porque la condición de asilada política la decide el país que otorga el asilo, en este caso México, y ante eso no podemos hacer nada. O sea, ¿cree usted que ante esa situación el Perú tiene que respetar lo que firma
¿no? Porque lo ha hecho debidamente y han habido casos anteriores, otros asilos concedidos, Nadine Heredia, por ejemplo, a Brasil. Le pido que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa titulares y regresamos con la congresista Mari Carmen Alba aquí en Ampliación de Noticias. Bueno, seguimos en Ampliación de Noticias. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con la presidenta de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso, Mari Carmen Alba. Le había planteado la interrogante congresista en el sentido de que, bueno, por más que no nos guste y por más obviamente que se haya verificado, ¿no?, a través de las evidencias y el juicio la participación en este fallido intento de golpe de Estado de Betsy Chávez, pues estamos en la obligación de respetar los tratados internacionales. Lo dice claramente la Constitución en ese sentido. ¿Qué podemos hacer ante ello? O sea, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, antes de contestarse esa pregunta, quería un poco complementar lo que hablamos hace unos minutos, de que hoy día se ve el informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la mañana sobre la inhabilitación de Pedro Castillo y de Betsy Chávez por el tema del golpe, ¿no? Ha sido un pedido también del congresista Luis Ángel Aragón, para que se vea el día de hoy, también a Alejandro Muñante, y entiendo que hoy día ya están citados. Luego, una vez que se apruebe el informe, pasará a la Comisión Permanente, donde debe aprobarse también, que es una formalidad simplemente, y se verá en el Pleno. Así que yo creo que en este mes, y lo antes posible, se aprobará esos informes que han quedado pendientes y que creo que es preocupación de todos los peruanos. Sí, claro. Ahora, es un tema que pasó, un tema simplemente de negligencia, se dilató el asunto debido a otras actividades que se priorizaron en el Congreso, otro tipo de proyectos. Sí, yo creo que una vez que fue la vacancia, la verdad, que fue toda la coyuntura política tan difícil del momento, sí. Creo que sí, hay que hacer un mea culpa que no se presentó la debida inhabilitación en su momento, ¿no? Y bueno, ya se corrigió y debe aprobarse esta semana, hoy día, en la SAC y muy pronto en la Comisión Permanente y en el Pleno. Usted es presidenta de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Sí. Sí, discúlpame, Mávila, para contestarle. Por eso, Carlos, evidentemente el tema del salvoconducto lo tiene que decidir, lo sabemos, el presidente con el canciller. Y hay normas, efectivamente, que hay que respetar, que tienen que analizar, y entiendo que ustedes están tomando su tiempo para solamente verlo con especialistas y analizarlo jurídica y legalmente como debe ser. Y bueno, y nosotros tenemos que aceptar, nosotros sabemos del prestigio de la Cancillería de Torre Tagle, que por cierto es un prestigio a nivel internacional, y confiamos en lo que ellos decidan. Yo te estoy hablando, ya no soy la canciller, te estoy hablando de lo que a mí me gustaría, como claro, a muchos peruanos, que no se diera el salvoconducto, porque sí nos parece una burla y la verdad ya una falta de respeto a nuestro país de que estén dando salvoconductos a una persona que ha participado en un golpe, que ha atentado contra nuestra democracia, que tanto nos cuesta proteger y defender. Y yo la verdad que estoy en contra siempre de cualquier golpista. Entonces, y teniendo un proceso penal donde la Fiscalía pidió 25 años, también me parece una obstrucción total a la justicia y una burla a todos los peruanos. Pero entendemos que hay normas que hay que respetar y veremos que al final qué decisión tome la Cancillería. Sí, porque los argumentos legales precisamente también se dividen, es decir, hay opiniones, ¿no?, legales que dicen no queda de otra, hay que otorgarle ese salvoconducto, pero también hay quienes dicen que no, que lo que ha hecho México también es infringir en la medida en que está otorgando el asilo a alguien que no corresponde y que si esto tiene que dilucidarse en un tribunal internacional, pues asumamos eso también. Sí, yo voy manifestando una postura firme. Usted va por esa opción. Yo no le daría y me iría al tribunal, defendería la posición y con los argumentos de que no es una persona que le deben otorgar el asilo porque no es una perseguida política. De acuerdo. Ahora, estábamos tratando también de introducir en la entrevista
otro tema importante, porque usted es presidenta de la Comisión de la Reforma del Sistema de Justicia del Congreso y esto se supone debía ya estar aprobado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la propuesta no ha sido aprobada aún? Bueno, lo que pasa es que la coyuntura política, los cambios de presidente, ministro y en fin, tenemos que ha hecho que no podamos sesionar en estas últimas semanas. Tuvimos pleno ayer, tuvimos una sesión, pero muchos también no podían participar. Tenemos semana de representación la próxima semana, entonces hemos quedado y acordado verlo la semana del 17. Pero ahí sí, ya tomar una decisión y aprobarlo. De hecho, el tema, Mávila y Carlos, es tan técnico y es tan serio. ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho? Que hasta el día de hoy seguimos recibiendo propuestas, recomendaciones de las distintas entidades de Administración de Justicia. Hemos recibido de la Autoridad de Control, de la Fiscalía hace poco, hemos recibido del Poder Judicial hace 2 semanas. Entonces nosotros seguimos mejorando el texto, hay que decirlo, porque queremos presentar algo que realmente funcione y que se vea un trabajo coordinado y un trabajo técnico. También hay observaciones también de distintos congresistas. ¿Sobre qué aspectos concretos? Bueno, tenemos algunas observaciones, ¿verdad? Cómo formar el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Justicia. Algunos están a favor de la escuela, otros no. Hay temas que tenemos que consensuar. Claro, eso era lo importante de cara a para que el público tenga, ok, esto ya se aprobó, digamos, en estos puntos hay consenso, vamos a una reforma, por ejemplo, sobre la creación de esta escuela, si eso ya es motivo de un consenso, si las observaciones todavía suponen un debate que va a postergar, digamos, la reforma o conocer finalmente la propuesta de reforma en el corto plazo. Pero permítanos, por favor, cumplir con la pausa. Son las 8:47. Escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos. Conversando aquí con la congresista Mari Carmen Alba, quien fuera en su momento presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. A propósito de lo que acabamos de escuchar, justamente las declaraciones del señor Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, el partido de oposición, con relación a este tema, quisiera escuchar qué es lo que usted tiene que decir a propósito, porque la he visto atenta escuchando sus declaraciones. Sí, bueno, totalmente antes. de acuerdo con el presidente del PRI. Sí sabíamos de toda esa información, que el ex embajador Pablo Monroy es ahora el encargado de América Latina en la Cancillería en México y que es la mano derecha y que es de la presidenta Sheinbaum y que está detrás y el que decide. De hecho, yo tengo muchas amigas también y conozco amigas del PRI, de Morena, del PAN y he regresado hace poco de la Unión Interparlamentaria, de la sesión del cual yo soy vicepresidente de la UIP y hemos conversado de este tema. Y me contaban que sí, que habían estado conversando con Pablo, porque cuando nosotros declaramos persona no grata, aquí nosotros a los 2 días, o sea, cuando aprobamos en Relaciones Exteriores, a los 2 días había una sesión de la UIP que no se había hecho aquí en años, donde hicimos una reunión de jóvenes parlamentarios. Y una de nuestras amigas, de la senadora joven, venía en representación de México y que está en el partido de Morena. Y le llamó a la presidenta y le dijo, no puedes viajar. Entonces me llamó y me dijo, Mari Carmen, ¿cómo han declarado persona no grata? Ahora ya no puedo viajar y yo tengo ya todo pagado. Le dije, bueno, lo siento, o sea, la coyuntura se dio así. Yo no pongo la agenda de Relaciones Exteriores, se puso y se aprobó, ¿no? Y no la dejaron y tuvo una reunión con la presidenta, con el canciller y con el famoso Pablo Monroy. Sí, pero usted decía algo antes de escuchar al señor Moreno interesante. Decía, bueno, vamos a esperar, somos respetuosos del prestigio. Mi opinión, por ejemplo, es que no se extiende el salvoconducto asumiendo las consecuencias. Sí. Es decir, la posición firme por parte de la Cancillería. El Congreso puede ser respetuoso, debe ser respetuoso de las decisiones que se tome, pero también existe algo que se llama control político. Es decir, que el Congreso pueda citar eventualmente al canciller para explicar los motivos detrás de la decisión que vayan a anunciar esta tarde. Sí, yo creo que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que entiendo no está en el Perú, debería de haber citado el lunes hemos podido haber hecho eso, pero viene semana de representación, me imagino que en la próxima
para que venga, sí. Pero creo que tiene que ir a las relaciones exteriores para explicar el tema. Ahora, también, a ver, la Cancillería, la diplomacia tiene sus tiempos. Tampoco es que van a decir la estrategia antes de tomar la decisión. O sea, en eso hay que ser respetuosos. Eso he aprendido ahora desde que fui presidenta de Relaciones Exteriores. Así que también es un tema de decisiones entre el presidente y el canciller, y tampoco podemos estar presionando, ¿no? No, pero alguna explicación sobre la decisión. No, una vez que tome la decisión, claro, pero una vez que se tome la decisión, sí, irán sí es a importante, claro, que se conozca no solamente el Parlamento, sino maneras. el país. Claro. Debería conocer cuáles son los argumentos de este problema, porque la Cancillería actúa, pero en representación del país. Sí. ¿No? Claro, con sus normas diplomáticas, pero yo también coincido con ustedes que en este momento tenemos que ser más frontales, más firmes y defender nuestro país. Congresista, quisiera volver al tema de justicia en el Perú, porque el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, hizo una intervención en CADE que ha generado a su vez la respuesta de la presidenta del Poder Judicial. Rospigliosi dijo que tiene que haber una limpieza, una barrida completamente en el sistema judicial peruano, y a su vez la presidenta del Poder Judicial ha rechazado estas expresiones, ¿no? Y ha dicho que esto estaría motivado por un interés de carácter político o un desconocimiento de la complejidad del sistema judicial. ¿Qué opina? O sea, ¿está de acuerdo en primer lugar con las expresiones del señor Rospigliosi? ¿Cree usted que tiene que haber esta barrida en el Poder Judicial? ¿Y qué opina de la reacción que ha tenido la presidenta del Poder Judicial? A ver, no he escuchado al señor Rospigliosi porque hemos estado en reuniones y en pleno, pero lo que sí te puedo decir que desde la sesión hemos recibido a la presidenta Yanet Tello, hemos también incorporado casi todas sus recomendaciones en el informe y en el proyecto de ley que se está presentando de reforma de justicia. Creo que tenemos buena relación con todos los titulares de las entidades a quienes nos hemos reunido varias veces. Y hay ánimo, además, de que haya un cambio de parte de todas ellas. Sabemos, y ellos son conscientes, de que en general los peruanos no se sienten representados por la Administración de Justicia, por sus titulares, y que necesitamos una reforma, que por cierto es una reforma que el último estudio se hizo en el 2004, y todos los congresos posteriores, ¿no? Más fácil es mirar a otro lado, porque efectivamente es un trabajo muy largo, muy técnico, y que al final pisas callos por todos lados. Pero ¿no? esta reforma tiene que abarcar justamente esa, como ha manifestado Rospigliosi, una limpieza, una especie de racia en el Poder Judicial. O sea, él se ha expresado en esos términos. Realmente a qué se refiere con una limpieza del Poder Judicial. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es mejorar la administración de justicia mediante una reforma constitucional, creando un sistema de administración de justicia, dándole autonomía a la autoridad de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, que hoy en día dependen cada una de su institución, entonces nadie sanciona a nadie porque son juez y parte, ¿no? Queremos que la creación de la Escuela Nacional de Justicia como una escuela diplomática es lo mejor para la preparación tanto de jueces como fiscales y para que no designen a dedo, ¿no? Estamos de acuerdo también con la no ratificación cada 7 años, sino que haya evaluación permanente. La verdad, en general hay consenso en la comisión también. Tenemos que hacer algunos ajustes, que ayer también ha habido algunas observaciones, y esperemos poder aprobarlo por unanimidad. ¿Está de acuerdo con que haya, como dice la presidenta del Poder Judicial, intereses políticos detrás de este tipo de declaraciones y reforma? A ver, cada congresista y sobre todo el presidente del Congreso, y todos tenemos libertad de expresión, opinión, y obtener nuestra opinión personal, y evidentemente sabemos que el Poder Judicial, bueno, no todos son pues San José y la Virgen María, hay problemas, sí. ¿Es un problema de personas? Sí, no la mayoría, sabemos que son jueces provisionales y hay problema con los jueces provisionales. Me imagino que a eso se refiere el presidente, porque lo que queremos de esta reforma es terminar con la provisionalidad. Y eso, ¿están de acuerdo también? La misma presidenta del Poder Judicial. Otro tema, pero muy concreto, por favor, para terminar, otro tema. ¿Usted está de acuerdo con que se censure al señor Rospigliosi por el tema de la Cámara en el mitin de Keiko Fujimori? Mira, yo he sido presidenta. Ajá. Eso es un tema administrativo. Tú no estás en el día a día de lo que están haciendo los trabajadores.
no se puede censurar a un presidente por un tema administrativo de ninguna manera. Yo creo que entiendo que ya renunció o tiene que tener su proceso administrativo, tiene que Pero eso no quita cambiarse, pero no por eso vas a censurar a un presidente. Yo ya he pasado por eso, que querían censurarme por una compra de unas computadoras que yo ni siquiera me había enterado y que encima dijeron que estaban sobrevaluadas y, por si acaso, lo he dicho varias veces, pero todo el mundo se olvida, esa compra era por Mi Perú, que lo hacía el MEF. Nunca hemos comprado nada por el Congreso. De acuerdo. Así que yo creo que se aclare, que se investigue, pero no podemos estar cambiando de presidente del Congreso por un error administrativo. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido la voz y la palabra de Mari Carmen Alba, presidenta de la Comisión de la Reforma del Sistema de Justicia, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. 9:16, momento de ir a una pausa y regresar.